El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma, cuarta semana que iniciamos, tiene una característica especial, que es la alegría. La palabra de Dios provoca hoy alegría. ¿Por qué la alegría? La alegría viene siempre cuando hay buenas noticias, ¿sí? Y la buena noticia del Evangelio hoy es que Dios nos ama y que por amor ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. Quizás esto lo hemos escuchado muchas veces, un anuncio de esta manera. Sin embargo, el anuncio siempre es nuevo, siempre es para nosotros. Jesús nos dice hoy en el Evangelio: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces la alegría es por la vida, no por la muerte. Dice: el que crea en él no muera, como dándonos el remedio completo ante una enfermedad, y que nos dicen: no va a morir, va a vivir. Estas palabras parece que son tan rápidas, pero son muy ciertas. Yo puedo dar testimonio de ello. Cuando me ha tocado bautizar a pequeños niños recién nacidos en el hospital, y que los doctores han dicho que ya no tiene posibilidad de vida. Incluso por eso les piden que vaya algún sacerdote, si son creyentes, para que los bautice. Varias veces me ha tocado bautizarlos así, y me ha tocado decirle a los papás: este niño no va a morir, va a vivir, basta que tengas fe. Y son varios los niños que, por lo menos de los que yo sé, que vivieron, que están vivos, que algunos ya están grandes, algunos ya hasta son profesionistas, y así lo bauticé tan pequeñito. Pero decirle: no va a morir, este niño va a vivir. Esa es una gran noticia. Una gran noticia decirle: va a vivir. Y la gran noticia de Jesús es que por amor nos dice que envió a su Hijo para que nadie muera, sino que todo el que crea en él tenga vida eterna. Esto que Jesús trae de ejemplo de la serpiente, dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué Moisés levantó una serpiente?
Porque el pueblo de Israel se había extraviado de Dios, se había alejado, se había apartado, había sido infiel, se había construido otros dioses. Y entonces estaban tan obstinados en la maldad que Dios envió serpientes venenosas para que los mordieran y murieran. Cuando escuchamos hablar de la serpiente, ¿qué pensamiento puede venirnos? ¿Qué significa la serpiente? Para nosotros, ¿qué significa la serpiente? Maldad, pecado, ¿sí? Demonio, ¿verdad? Entonces, ¿quién mordió a los israelitas? El mismo pecado que ellos habían cometido, el mismo demonio les mordió. Y el pecado trae la muerte consigo. Pero aquí era un ejemplo más real. Dios había enviado serpientes venenosas para que los mordieran y murieran. Y muchos estaban muriendo, de tal manera que hubo el momento en que el pueblo clamó a Moisés y le dijo: hemos cometido pecado, nos hemos apartado de Dios, no hemos cumplido sus mandamientos y por eso nos está pasando esto. Pide a Dios, Moisés, para que nos perdone. Y Moisés habla con Dios. Y Dios le dice a Moisés: mira, construye una serpiente de bronce, ponla en un palo y levántala en lo alto, y diles que todo el que haya sido mordido por las serpientes y vea aquella que está levantada en lo alto, no morirá. La serpiente no tenía ningún poder, ninguno. Solo era cuestión de mirarlo, de obedecer. O sea, era la prueba, a ver si van a obedecerme, dice Dios. Que van a ver una serpiente que está ahí en lo alto. Y cualquiera diría: bueno, ¿y qué le voy a ver a esa serpiente? No tiene nada. Además es el signo del pecado. Además la serpiente nos ha mordido y muchos han muerto a causa de la mordida de la serpiente, el veneno. ¿Para qué voy a ver una serpiente? Sin embargo, el mandato de Dios era ese: todo aquel que vaya y la vea no morirá. Muchos fueron, vieron y no murieron. Pero Jesús dice que así como esa serpiente fue levantada, también el Hijo del Hombre será levantado en lo alto, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga la vida eterna. Y aquí está entonces ahora Jesús. ¿Dónde es levantado? ¿Dónde murió? En la cruz. Levantado en lo alto. Y para algunos hay un escándalo, el escándalo de la cruz, como dice San Pablo. ¿Cómo que Jesús muere en la cruz? ¿Y cómo es que nosotros ahora tenemos la cruz? O los católicos tienen la cruz ahí, guardan el arma en que Cristo murió. En la cruz fueron crucificados todos los males y pecados del hombre. Por eso dice Jesús: el que lo vea, el que crea en Él, no morirá, sino que tendrá vida eterna. La salvación, queridos hermanos, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos ha dado, pero requiere de la colaboración personal del hombre, de nuestra colaboración. ¿Cuál es la colaboración que se nos pide para alcanzar la salvación? ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Jesús, ¿sí? Creerle a Jesús. Esa es nuestra colaboración. Creerle. ¿En qué vamos a creer? ¿Cómo Dios nos va a perdonar de la mordida de la serpiente o del pecado, del demonio? El pecado siempre hiere, mata. Es la mordida del demonio, es la mordida de la serpiente. Y solo yendo a Jesús,
Solo Él que nos dice: todo el que esté cansado y fatigado, venga a mí y yo lo aliviaré. Como dice la misma palabra de Dios: vengan a mí, vamos a discutir. Si sus pecados son rojos como la sangre, blanquearán como la lana. Sí. Son rojos como escarlata, quedarán purificados. Pero vengan a mí. ¿Cómo Dios manifiesta hoy y nos da varios signos y medios para alcanzar esta salvación? Pues no basta tener un sentimiento de fe, porque podemos caer en el riesgo también de decir, y en el engaño de decir: yo tengo mucha fe en Dios, yo no necesito confesarme con ningún hombre, yo me confieso directamente con Dios. Esa es una de las tentaciones del demonio muy grande, para que no te acerques a pedir perdón. ¿Sí? Nadie te asegura que Dios te ha perdonado. Aunque digas: estoy muy arrepentido y ya le pedí perdón a Dios, ya Él me perdonó. Y si no me perdona, pues ya será ya Él, yo ya le pedí. No. Para ello Dios tiene, así como en el Antiguo Testamento tenía los profetas y los envió al pueblo de Israel, y estos no le hicieron caso, mandó las serpientes, los mordieron, murieron por no hacer caso. Hoy tenemos los medios a través de la confesión para recibir el perdón. Todos los pecados serán perdonados, todos. El único pecado que no se perdona es contra el Espíritu Santo. Negar la gracia de Dios, ¿sí? Como si hoy también dijéramos: negar que el sacerdote, que es tan pecador, igual que yo o más que yo, no me va a perdonar él. No, es cierto, tienes razón, Él no te va a perdonar. Es Dios el que te va a perdonar a través de Él. Los profetas hablaban en nombre de Dios, no en su propio nombre. Jesús envió a los apóstoles, no que fueran por sí mismos, no por propia iniciativa fueron. Dijo: yo los envío. ¿Sí? Así es que, queridos hermanos, en este tercer domingo, en este cuarto domingo del tiempo de la Cuaresma, cuarta semana que iniciamos hoy, pidámosle a Dios que nos regale el don de la conversión. Ya nos ofrece la salvación. La causa de la condenación es no haber creído en Él. Pidámosle que nos dé la gracia de convertirnos a Él, el gusto de acercarnos a recibir el perdón en el sacramento de la confesión. ¿Sí? Lo importante es creer en Jesús, que hoy nos pide, creerle a Él, creerle que nos acercamos y seremos perdonados. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.